Bienvenidos a El reflejo de los astros. Hoy también vamos a hacer un vídeo de astrología básica y vamos a hablar de una cosa muy importante, que son los aspectos planetarios. Bueno, y como siempre voy a intentar simplificar y ir a lo más importante. Bueno, como ya sabemos, pues los aspectos planetarios son los ángulos que hacen los planetas entre sí en cualquier carta astral, ya sea personal o ya sea mundial, o una carta astral de un evento, de un país, etcétera. Todas funcionan igual. Los ángulos es una cosa muy importante. Empezaríamos con la conjunción, que es cuando los planetas están exactamente en el mismo punto visualmente, ¿no? desde la Tierra. Y bueno, pues se representa con este símbolo, este de aquí. Si vamos a una carta astral cualquiera, por ejemplo esta es la de hoy, en mundial, vemos pues como ahora mismo tenemos a Plutón en conjunción con Júpiter, con un orbe de 0,1 grados, con 58 minutos, por lo tanto serían casi 2 grados de diferencia, pero se considera que están en conjunción. Podríamos diferenciar los ángulos entre ángulos armónicos y ángulos inarmónicos. Esto es muy importante porque todos los ángulos que se deriven, por ejemplo, de los 30 grados van a resultar armónicos, pero no en todas las posiciones, porque por ejemplo en los 90 grados se solapan, ¿no? Entonces, si comenzamos con los 30 grados, que sería el semisextil, en astrología mundial tienen importancia los aspectos menores, que son estos aspectos que comentamos, ¿no? Comenzaríamos con los aspectos mayores, que serían los más importantes en todo tipo de cartas, que serían la conjunción, la oposición, que serían los 180 grados. Por ejemplo, aquí Luna, ahora mismo tenemos Luna con la oposición Marte, ¿no? Y es este otro símbolo. Este símbolo. Serían los 180. Serían aspectos evidentemente muy importantes. Conjunción, oposición y también la cuadratura. Un aspecto también importante y inarmónico. También aspectos mayores se consideran el trígono, que serían 120 grados, que sería armónico, y el sextil, que también se considera armónico. Y luego vamos a ir haciendo el repaso de menos a más, pero aspectos también que ya se consideran menores, pero que en astrología mundial a veces tienen mucha importancia, porque estamos hablando de planetas muy lentos y un aspecto menor puede durar años. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta. Si comenzamos con los 30 grados, como ya hemos dicho, sería el semisextil, sería la mitad del sextil, sería un aspecto armónico. El siguiente aspecto armónico sería el sextil, 60 grados. El siguiente aspecto armónico no serían los 90, que sería la cuadratura, sino el trígono, que serían 120 grados. Y el siguiente aspecto armónico, que muchas veces no se tiene en cuenta porque sí que es cierto que es un aspecto menor, pero también podríamos tenerlo en cuenta en astrología mundial, serían los 150 grados, que es el quincuncio. Si vamos a los aspectos inarmónicos, el primero que nos encontramos sería la semicuadratura, 45 grados. Vamos otra vez a un ejemplo y vemos
vemos aquí, como hemos repetido ya varias veces, como Neptuno está en semicuadratura con Urano y por el otro lado Neptuno está en semicuadratura con Saturno. Esto llevamos ya bastante tiempo de esta forma, por lo tanto estas semicuadraturas son importantes. Seguimos a la cuadratura, evidentemente es uno de los aspectos más importantes que existen porque es bastante inarmónico. Y luego la sesquicuadratura. La sesquicuadratura sería los 90 grados más otros 45 grados que también son inarmónicos. Nos da un resultado de 135 grados y es un aspecto inarmónico, que si bien es un aspecto menor, a veces también habría que tenerlo en cuenta. Y estos son los aspectos que yo considero normalmente y que son los más importantes. Luego hay más, dependiendo de los grados, pero muchas veces no queda claro qué importancia tienen y qué factor o qué papel desempeñan, ¿no? Realmente. Entonces, yo me quedo con estos que acabo de decir, que yo creo que ya es suficiente para muchas veces para hacer ciertos análisis, ¿no? Ya sería suficiente con ellos. No nos tenemos por qué complicar. No digo que no se usen otros aspectos, pero en principio vamos a ver, por ejemplo, tendríamos el quintil, que son 72 grados, el nobil, que es el de 40, decil, que serían de 36, el biquintil, que serían 144 grados. Y bueno, hay astrólogos que sí que los tienen en cuenta y ellos tendrán sus razones. Me parece pues muy bien, ¿no? Cada uno estudia en una dirección y puede ver que cierto aspecto igual tiene importancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos son los más claros. Además, es algo bastante lógico si tenemos en cuenta los ángulos y la geometría, ¿no? Esta geometría que parece funcionar de esa forma que estamos comentando, ¿no? Entonces, recapitulando un poco y para tenerlo claro a partir de ahora, vamos a hacerlo muy fácil. Cuadratura y la mitad de la cuadratura, ya sea en los 45 grados o en los 135, vemos las líneas rojas, serían aspectos inarmónicos. Y el sextil y los aspectos de la mitad del sextil, que sería el semisextil, son aspectos armónicos. Y vamos a tener la misma figura geométrica tanto en esta parte del círculo como en la otra. Entonces nos van a crear siempre estos aspectos, ya sea aquí en esta parte o en la siguiente. Luego otra cosa que ya hemos hablado, pero que es también a tener en cuenta muy importante, serían cuando hacen aspectos crecientes y cuando decrecientes. Si tenemos aquí los planetas que están en conjunción, uno de ellos empieza a moverse, está moviéndose hacia el aspecto creciente, está moviéndose de forma creciente, ¿no? Porque se traslada hacia la oposición. Entonces, si por ejemplo llegamos a la cuadratura, esta sería la cuadratura creciente, llegaría a la oposición y luego cuadratura decreciente. Tienen connotaciones distintas, ya sea creciente o decreciente, no es siempre lo mismo, ya sean cuadraturas o sean trígonos. El trígono también puede ser trígono creciente y trígono decreciente, y así todos los demás ángulos.
Y luego, por otro lado, ya acabaríamos con el tema de los orbes. El tema de los orbes, que mucha gente pues pregunta qué orbes tenemos en cuenta, etcétera. Eso ya es un poco según la experiencia de cada uno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Zodiac podemos cambiar los orbes de la conjunción, del sextil, de la semicuadratura, de la cuadratura, todos por separado, ¿no? Cosa que está muy bien y podemos, dependiendo en qué circunstancias, tener unos orbes u otros. El orbe ya sabemos que es la zona de inexactitud que se acepta. Es decir, si la cuadratura son los 90 grados exactos, la cuadratura partil, pues si tenemos 91 grados, tendríamos ahí un grado de orbe, ¿no? Dependiendo si es una carta natal o si es una carta de astrología mundial, etcétera, pues podemos darle más importancia a dos aspectos. A un aspecto, si le damos mucha importancia a un aspecto, por ejemplo, de semicuadratura en astrología mundial, pues podemos darle casi hasta 4 grados por ahí, ¿no? Cosa que en una carta natal sería mucho, porque no es tan determinante ese aspecto menor. Entonces, ahí varía mucho, no podemos dar números exactos, ¿no? Además hay astrólogos muy importantes y cada uno da unos baremos, entonces ya ahí depende mucho de la experiencia nuestra. Pues sin más, dejamos aquí el vídeo, un vídeo corto y sencillo, espero que os haya sido de utilidad, simplemente para aclarar un poco qué aspectos son los que yo considero más importantes y con los cuales ya es suficiente para hacer muchos estudios, sobre todo en astrología mundial. Espero que os encontréis todos muy bien, un saludo y hasta otra.